Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí en este su canal. Bueno, en este su canal, ¿verdad? El video de hoy, vamos a mirar, ¿verdad? Que, bueno, el príncipe de este mundo, ¿verdad? Nada tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ¿verdad?, que a Él se le ha dado toda potestad, ¿verdad? Tanto en la tierra como en el cielo. ¿Y hasta cuándo? Bueno, pues yo lo he dicho en otros videos, que eso debe de ser, ¿verdad? Hasta que sea la plenitud, ¿verdad?, levantada de la Santa Iglesia, hasta que sea la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Entonces, ya de allí, Dios le va a dejar un poco de tiempo, ¿verdad?, a su enemigo, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para que haya castigos, ¿verdad? Para todo aquel que no creyó de verdad, para todo aquel que se burló de sus eh, pastores, predicadores y mayormente, ¿verdad?, de sus apóstoles, ¿verdad? De todo aquel que le sirvió en el tiempo antiguo y bueno, ahora también, ¿verdad? Entonces, quiero decirles, ¿verdad?, que con esto vamos a mirar un poquito diferente del tema, ¿verdad? Diferentes a versículos, pero llegando a lo mismo, para que veamos nosotros que cuando nuestro Señor Jesucristo dice, toda potestad me es dada tanto en la tierra como en el cielo, es verdad, ¿ok? Y si sabemos que se le ha dado toda potestad, entonces, ¿por qué nosotros, verdad, estamos acusando, verdad, bueno, acusando no sería la palabra correcta, más bien acosando, ¿verdad?, a los creyentes, a los verdaderos hermanos en Cristo, que bueno, ellos no se espantan, nosotros no nos espantamos como hijos de Dios porque conocemos de la palabra. No conocemos, muchos de nosotros no conocemos, eh, vamos a decir, eh, ni siquiera la mitad de la Biblia, pero conocemos directamente lo que Él quiere que hagamos para que nosotros seamos en la fe, ¿verdad? Porque acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros con nuestra fe es con lo que Dios Padre, ¿verdad?, nos regala su gracia. Y bueno, entonces quiero decir con esto de que apenas puse un video pasado donde hablo directamente, ¿verdad?, de que hay pastores y predicadores, ¿verdad?, que usan palabras que son como que dicen, bueno, a ver, dijo él que yo necesitaba portarme muy bien, que le pidiera a Dios estar muy bien portado para que no me quedara cuando sucediera el arrebatamiento. Quiero decirles algo, cuando nosotros comprendamos que en este cuerpo de carne y sangre, ¿verdad?, eh, estamos propensos a meter la pata, es decir, a cometer pecado, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y como Él lo sabe, entonces Él a nosotros nos dice en su palabra. La cuestión es dónde dice encontrarlo, ¿verdad? Él dice que ya no se acordará más, ¿verdad?, de nuestro pecado y nuestras transgresiones. Eso lo dice en un tiempo, ¿verdad?, como para los judíos. Bueno, sí, sí es para los judíos también, pero acuérdense que nosotros tomamos un lugar, ¿verdad?, que ellos rechazaron. No quedamos nosotros en su lugar de ellos, no. Tomamos un lugar porque ellos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, a su Mesías. Entonces, eso viene también para nosotros, ¿ok? Lo que para nosotros no viene directamente es cuando nosotros veamos donde haya que tener fe más obras, ¿ok? Bueno, entonces miremos qué es lo que dice aquí, ¿verdad? En Mateo, ¿verdad? En el Evangelio según Mateo. Y bueno, de ahí arrancamos. Esto también le va a servir a nuestras amigas, ¿verdad?, a nuestros familiares, a nuestras amigas y amigos que no están en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque es una muy buena meditación para que vean cuando de verdad les toque y crean a la verdad,
¿verdad? Como dice mi Señor Jesucristo cuando les dijo, ¿verdad? También a los judíos, les dijo que debían de conocer la verdad para que esa verdad los hiciera libres, libres de lo que ellos estaban como en la ley, ¿sí? Pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque la ley misma es buena, ¿ok? Pero ellos no la iban a poder cumplir, ¿verdad? Entonces, al no poder cumplirla, iban a ir, ¿verdad? Directamente a condenación. Pero Dios a ellos les da la oportunidad que, ¿verdad? A nosotros o a los que se queden, ¿verdad? No se las va a dar igual. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son el pueblo de Dios. Ellos son la niña de sus ojos de Dios. Él los va a defender a lo que sea. ¿Por qué? Porque son de Él. Y bueno, en este tiempo, ¿verdad? De los gentiles, ¿verdad? Que somos ya cristianos en mi Señor Jesucristo. Bueno, Él los está castigando. Él los va a castigar. Nada más. Es un castigo, ¿verdad? Y bueno, ya cuando sea la plenitud de los gentiles, ¿verdad? O sea, cristianos, ya que seamos completa la Santa Iglesia, mi Señor Jesucristo, seremos arrebatada y entonces va a seguir, ¿verdad? Con el pueblo, mi Señor, a Dios Padre Todopoderoso, va a empezar otra vez, no, va a comenzar, no, va a seguir con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque quedaron pausados, ¿ok? Y bueno, sería mucho para hablarlo, pero hay que mejor usar los versículos de la Biblia. Y dijimos, ¿verdad? Vamos a ver en Mateo capítulo 28, versículo 16, verso 16, como se les haga mejor. Y dice de esta manera, no voy a nombrar los versículos separándolos, ¿verdad? No voy a hablarles desde el 16 al 20, ¿ok? Dice entonces así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Acuérdense que en dudar, ¿verdad? Es la fe. Si dudas, es porque no tienes completamente la fe en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le pasó a Pedro cuando le dijo, Señor, si eres tú? ¿Verdad? Cuando se les apareció caminando sobre el agua. Dijo, haz que yo vaya a tu encuentro, caminando. Y le dijo él, ven. Y él empezó a caminar. Iba caminando sobre el agua, pero de repente miró para abajo y la fe que tenía perdió y se fue. Y le dijo, Señor, ayúdame. Va el Señor y lo agarra de la mano y le dice, hombre de poca fe. Entonces, eso es lo que cuando tú no tienes completamente fe en mi Señor Jesucristo, pues entonces desconfías, ¿verdad? Pensando que te puedes perder esa salvación eterna que no te costó nada, porque fue gratuitamente, ¿verdad? Nomás por tu fe. Entonces, aquí, ¿verdad? Nos dice el 17, voy a hablar de versículos para no equivocarlos. 17, cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, si Él, ¿verdad? dio eso, les dio ese comentario, ¿verdad? De que a Él se le había dado potestad tanto en el cielo y en la tierra, ¿cómo es, verdad? Que hay ahorita muchos, así como empecé hablando el video, ¿verdad? Se dicen y que si no viene Jesucristo y que miren lo que nos va a pasar, que necesitamos estar preparados. Otros dicen, ¿verdad? Mayormente ahorita hay quienes están diciendo, ¿verdad? Que ya van en el cuarto, va a empezar el cuarto sello por ahí, ¿verdad? Que se va a abrir. Bueno, todavía no empezamos, ¿verdad? Mateo capítulo 24, versículo 7. Estamos en el 6 todavía. Entonces ellos ya van, ¿verdad? De todo eso, de donde los jinetes, ¿verdad? Del Apocalipsis, ya mínimo tres ya se abrieron, ya se cumplieron.
Pero yo no he visto ahí directamente a el falso Mesías, ¿no? Al anticristo, yo no lo he visto allí. Y, y bueno, pues si yo no lo he visto, entonces ¿cómo es que ellos ya lo vieron? Porque eso debe ser antes. El comienzo de la semana 70 de Daniel lo dice en Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana, ¿verdad? Empieza allí qué es lo que va a pasar. Dice que confirmará el pacto con muchos. Y luego también, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 6, versículo 1 en adelante, habla del primer jinete, ¿verdad? Que va a venir a la tierra. Él es el mismo falso Mesías, ¿verdad? Que se le dio un arco nada más, no trae flechas, porque viene como Rigo Tobar, así, a decir Rigo es amor. Entonces, eso no ha pasado, por lo tanto, si no ha pasado, entonces quiere decir que la Apocalipsis, ¿verdad? Está a suceder, pero todavía no, ¿verdad? La última semana, más bien, ¿verdad? Y luego, bueno, aquí dice 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿ok? Entonces, hay muchos que dicen, todavía aparte de estos personajes que dije, ¿verdad? Dicen que vamos a pasar tribulación. Bueno, el apóstol Pablo habla de tribulación, pero habla de una tribulación normal en nuestras vidas, lo que a nosotros nos pasa. Esto no es ni siquiera, ¿verdad?, comparado, porque mismo el apóstol Pablo lo dice también, ¿verdad? Dice que no se comparará nada, ¿verdad? Con lo que viene, ¿ok? Con lo que viene. Para los que no creyeron, para los que nos dijeron hermanos separados, para los que nos dijeron aleluyas, para los que nos querían avergonzar diciéndonos que nosotros éramos no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Bueno, para ellos va a venir algo muy triste, que también a mí me pone muy triste. ¿Por qué? Bueno, porque si yo no deseo vivir ese tormento, esa tribulación, eso que viene, ¿verdad? Pues tampoco se lo deseo a nadie. Y de hecho yo no tengo enemigos. Si hay algún enemigo que esté en mi enemigo, sea mi enemigo, yo no lo sé, porque yo no tengo enemigos. Entonces, eso es lo que a nosotros a la mejor nos pone diferencia, nos pone en diferente espacio, donde nosotros debemos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos. Y bueno, ellos, los que no quisieron aceptar esto, son los que desgraciadamente van a sufrir. ¿Cuánto? No lo sé, pero son los que van a entrar a la semana 70 de Daniel. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que también dicen, ¿verdad? Dicen y confunden, y este es el tema, ¿verdad? Este es el tema. No lo quise poner porque tendría que ponerle Mateo capítulo 25, versículo 1, o tendría que ponerle, ¿verdad? Las 10 vírgenes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya tengo un video, más no es como este que estoy poniendo. Entonces vamos, sin más, a Mateo capítulo 25, versículo 1, y dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, ya subí yo, me parece, no sé si 2 videos, pero uno sí es por seguro que lo subí, ¿verdad? Donde hablo, ¿verdad? De que el reino de los cielos no es en el reino de Dios. El reino de Dios es el tercer cielo y es en lo espiritual. El reino de los cielos es aquí mismo en la tierra y es el milenio, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Estos 1000 años, ¿verdad? Son mesiánicos, ¿ok? Entonces, por eso les digo yo, ¿verdad? Que esto tiene que ver más bien con el pueblo de Israel y esto es más bien en lo del milenio. Y bueno, voy a dar continuación a todo, ¿verdad? Para que vean qué es el entendimiento que hay ahí. Nuevamente, Mateo capítulo 25, versículo 1, dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Ok? 2.
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es el aceite? Bueno, el aceite es el Espíritu Santo. Ok, y bueno, entonces el 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, vamos a ver ahí. Dice, y cabecearon y se durmieron todas. Entonces todas pecaron porque durmieron. No estaban listas, ¿verdad?, para recibir al novio, pero no. Fíjate bien lo que dice el 7. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Bueno, está hablándoles allí. ¿Sería simbólico esto? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque no eran 10, no eran 5 y 5, es todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, entonces unas estaban listas y las otras no estaban. Fíjense bien lo que pasa. Cuando es el arrebatamiento y cuando surge el arrebatamiento, ¿verdad? Da otra oportunidad. Le da otra oportunidad al que fracasó, ¿verdad? Al que andaba creyendo pues, ¿cómo te puedo decir? Que cree de corazón, pero creen en un evangelio equivocado, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, ¿verdad? Yo estaba en un lugar equivocado, la católica, y bueno, entonces yo vengo a los mormones, yo vengo a los adventistas, yo vengo a los testigos de Jehová, yo vengo a los budistas, yo vengo a X. ¿Y qué es lo que pasa? Que es como un dicho que dice, ¿verdad? Salieron de Guatemala para entrar a Guatepeor. Es decir, salieron del mal para entrar al más mal, a lo más malo. Entonces, no, entendamos las cosas como son, ¿ok? Es evangelio, ¿verdad? Fe más obras y es evangelio, fe más fe. Es nada más fe. Y bueno, mi Señor Jesucristo, bueno, Dios Padre, ¿verdad? Manda a mi Señor Jesucristo a, a venir aquí, a morir, fíjate bien, a morir, a sufrir. Qué tremendo, ¿no? Yo le pregunto a uno de ustedes que van a ver este video, ¿hasta dónde aguantarías tú juicios de Dios para que tu familia de sangre, no todo ser humano, tu familia de sangre no muriera? Y no muera en lo espiritual, no. Voy a hablarlo en lo físico. Tú morirías por tu familia en lo físico. ¿Cuánto estarías dispuesto a sufrir? Porque no ibas a morir nomás así. ¿Cuánto? Ok, bueno, pues Él vino, ¿verdad?, a morir por todo tu pecado, por todo el de Él, el mío, el de aquella, el de aquel, el de todo ser humano. Imagínense cómo sufrió Él. Entonces, Él viene, ¿verdad? Él viene, y ellos no le creen, ¿no? Como en lo actual, hay quienes no creen ahorita de que, ah, pues, no ocupan nada más que fe, ¿no? ¿Y cómo se les ocurre pensar que se pueden perder? Si mi Señor Jesucristo nos habla, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, nos habla a nosotros, ¿verdad? Directamente también lo que es la salvación eterna. Lo ha dicho en el Antiguo Testamento también, ¿verdad? Lo vemos mayormente, ¿verdad? En Juan capítulo 10 y versículos por ahí, que voy a leer ahorita. Pero lo interesante de esto, ¿cómo nos atrevemos a decir que la fe es completamente en Cristo cuando decimos que podemos perder la vida eterna? ¿No? Esto le sirve también,
en verdad, esto le sirve también a nuestras amigas, a nuestros amigos, a nuestros familiares que no son de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no? Porque cuando ellos vengan, no van a venir como vine yo a a la de los adventistas, como vino tal vez este hermano, ¿verdad? De allá y entró a los testigos de Jehová, como a lo mejor otro hermano, ¿verdad? De que está ahorita en la verdad, viene, pero antes de venir aquí llegó también, ¿verdad? A los mormones, ¿no? Entonces, pues es triste. Me tocó ya enfrentar 2 veces, ¿verdad? A 2 personas de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y dije yo, wow, oiga, pero no, no, dijo, a mí no me van a cambiar, no me van a cambiar jamás. Yo creo en lo que es, y ahí es. Ah, ok, le dije, está bien. Entonces, también otra persona, ¿no? Que hablé con él y le dije, dijo, no, dijo, es que usted anda mal. Es más, dijo, usted necesita humillarse, ser humilde. Le dije, discúlpeme, le dije, pero yo en la Biblia le puedo mostrar de perdido ahí 3 personajes, ¿verdad? De los cuales ahí pues no fueron humildes, como usted dice, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿cómo los trataba? ¿Ok? Y cómo nos trataba mi Señor Jesucristo también. Entonces, no, 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 no. Ser humildes es reconocer cuando uno está equivocado y decir, oh, mire, yo estaba equivocado. Eso es ser humilde. Ser humilde es conocer la verdad con humildad. Si yo no conozco la verdad y me la quieren traer a mí, y yo digo, no, 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 mire, yo creo en lo que yo creo y ahí es, entonces yo sería el que no voy con humildad, porque quien me la está poniendo en una charola de plata, ¿verdad? Él ya creyó, él sí creyó, yo no. Entonces, eso es similar a esto, ¿ok? Entonces dice 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Versículo 9. 10. Pero mientras ellas iban a comer, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. A ver, vamos a ver esto. Ya una vez también subí ahí un video, ¿verdad? De esto mismo, de este tema, ¿verdad? De las bodas del Cordero, ¿verdad? Donde el rey va, ¿verdad? Y prepara todo, ¿verdad? Hace las invitaciones, invita al pueblo de Israel, no quieren ir ninguno de ellos. Entonces él mismo dice, hey, vayan y a los primeros que encuentren por ahí en la calle, no sé, hey, tráiganos para acá, ¿no? Que esos son los que no son los judíos, el pueblo de Israel, son los demás de diferentes países, es decir, nosotros, ¿no? La Santa Iglesia, somos los que vamos entonces en lugar de ellos, pero no vamos en lugar de ellos de que, ok, entonces ellos ya, Dios los desechó, no, 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 no. Dios los puso en pausa porque los va a castigar en la semana 70 de Daniel. Entonces, eso es muy interesante que miremos que nosotros, ¿verdad? No debemos, ¿verdad? Enaltecernos y decir, hey, no, los judíos, no, 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 no. Ok, gracias a ellos que nosotros venimos a ser parte de la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no escucharon a la verdad, no fueron libres directamente, ¿verdad? Pero ellos, nomás con creer, ¿ok? Ya vuelven a ocupar su lugar con mi Señor Jesucristo, porque son sus hijos. Es decir, ellos son como el hijo pródigo, ¿ok? Se fue, pero regresa y lo admite de luego, ¿ok? Entonces dice aquí, ¿verdad? 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. 13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A ver, muchos decimos, ¿verdad? Que
en el momento del arrebatamiento de la Santa Iglesia, pues nadie sabe ni el día ni la hora, de hecho ni el tiempo ya. Bueno, pero entonces tampoco saben los judíos todavía ahorita, porque ellos siguen esperando a su Mesías, pero ellos no están con que ya viene. ¿Ok? Los verdaderos que están esperando no están así. Están los otros que están allí nomás, ¿verdad? Así como los que hermanitos que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que están entran a las iglesias, ¿verdad? A los lugares, ¿verdad? Para meterle a los que son en Cristo de verdad, bueno, meterles ahí sonsonetes de que no, de que debe ser fe más obras. Entonces, bueno, es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo a ellos, ¿verdad? Más que los que son firmes, ¿no? Están allí y dicen, no, no, es que el que venga va a cumplir con esto. Y si él va a cumplir, bueno, pues va a ser. ¿Por qué desde el tiempo, verdad, que rechazaron a mi Señor Jesucristo y vinieron más? ¿Por qué no lo han, no han agarrado a uno? Bueno, porque no ha venido como debería de venir, según ellos, ¿verdad? Y según ellos, mi Señor Jesucristo no vino. Pero va a haber uno al cual sí lo van a aceptar y que va a ser el anticristo, ¿verdad? El hijo de mentira, del hijo del diablo. Bueno, entonces dice 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ya oímos que dice de todas las naciones, ¿verdad? Entonces va a apartarlos. Va a decir 5 para allá y 5 para acá. Los 5 prudentes y las 5 insensatas. Ahí podríamos ver lo que sería de esa manera. Dice el 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ahí sí hay, ¿verdad? Las que creyeron a la verdad y tenían aceite en sus lámparas, y los que no creyeron, o los que estaban allá y creyeron que tenían, pero no tenían suficiente aceite. ¿Ok? Ahora, dice el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ok, fíjense bien, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ok, 35. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis. Ahora, ahorita en lo actual hay o habemos cristianos que ni siquiera hemos ido, ¿verdad?, a evangelizar a una cárcel. Habemos hermanos en Cristo que no compartimos palabra de Dios, ¿verdad? Habemos hermanos en Cristo, ¿ok?, que nada más escuchan, ¿ok?, que nada más escuchamos la palabra, pero no vamos a llevar la palabra más adelante, ¿verdad? Y esos son salvos. ¿Por qué? Porque son salvos por su fe, no por sus obras, no porque tenían que hacer esto para poder ser salvos. Somos salvos por fe, ¿ok? No por obras. Entonces, no podemos perder nuestra salvación, porque Él vino a morir a esa cruz por nosotros, vino a morir en ese madero por nosotros. Y Él hizo las cosas como tenían que ser. Cuando Él, ya antes de morir, dijo Él, ¿verdad? Hecho está. Y cuando Él dijo, hecho está, es que ya estaba listo todo, ya estaba todo consumado, ¿ok? Ya Él había pagado con su muerte, ¿verdad?, llevándose consigo todo el pecado del mundo. Pero mi Señor Dios Padre Todopoderoso le resucita al tercer día, como dicen las Sagradas Escrituras. Entonces, Él, ¿verdad?, da pruebas de que dice que nosotros morimos con Él,
pero también hemos ya resucitado con Él, porque hemos creído a la verdad. O sea, no esperes que tú vayas a resucitar, ¿verdad? En el día que entregues este cuerpo de carne y sangre. No, no, no. Ya lo hiciste, nomás por creer y tener fe. Y ahora sí, cuando tu cuerpo de carne y sangre descanse en paz, tú vas a ir con Dios. ¿Por qué? Porque te va a llevar con Él. Ya no vas, tú no vas a ir allí, a donde fue mi Señor Jesucristo, ¿ok? Tú no. ¿Por qué? Bueno, porque a ti sí te perdonó. A mi Señor Jesucristo no le perdonó. Si Él le hubiera perdonado, entonces tampoco Él hubiera muerto, pero Él sí murió por nosotros. Él mandó a su Hijo, ¿sí? Y eso es lo interesante, que nosotros debemos ver las cosas como son. Dios envió a su Hijo al mundo, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Juan 3:16. Entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo lo mandó al madero a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él creyere no muriera, sino fuera salvo, ¿ok? Entonces, todo eso viene, ¿verdad? Y lo miramos nosotros aquí en estos pasajes. Dice el 35, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis. A ver, yo no he hecho algo semejante, no lo he hecho. Ya no soy de Cristo, yo me voy ya no tengo vida eterna porque no lo hice. Fíjense lo que dice lo demás, 36. Dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mirar, vinisteis a mí. 37. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo tuvimos hambre y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Ok, fíjense bien allí. 38. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos. Bueno, todo eso, fíjense bien, todo lo que está pasando ahí, lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Dice 39. O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Fíjate bien. 40. Y respondiendo el rey les dirá. A ver, fíjate lo que les va a decir. Dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A ver, fíjate bien, nosotros, la Santa Iglesia, solamente por fe, por creer y tener fe, ¿sí? Por el oír y oír la palabra de Dios, creer y tener fe en nuestro Señor Jesucristo, somos salvos para vida eterna, nada más. Ellos, fíjate todo lo que tuvieron que hacer, y los de la izquierda no lo hicieron. Entonces ellos tenían que hacer fe más obras, porque ellos no quisieron venir a la verdad, que era nada más la fe, ¿verdad? Lo dice en Hechos o Actos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 7 al 11. El apóstol Pedro les dice, hermanos, ¿verdad? Y al último dice, igual que ellos, vamos a ser salvos, al igual que ellos, nada más por la fe, ¿ok? El mensaje era ese, no lo quisieron. Bueno, entonces dice 42, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Ya sabemos que no era literal, ¿verdad? Esto era a los que tenían ese problema, ¿no? Al que estaba en la cárcel, al que estaba enfermo, al que estaba desnudo, al que tenía hambre, etcétera, etcétera. Y eso es, ¿verdad?, lo que habla aquí la palabra de Dios. Dice 43, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Bueno, vemos todo esto, ¿verdad?, que por no haber creído en su Mesías en el tiempo de la gracia, ¿verdad?,
pues entonces tenían que trabajar de esa manera, porque ellos así lo quisieron y así estaba escrito. No, estaba escrito porque Dios ya sabía cómo iba a pasar todo entre nosotros los humanos, todo de principio a fin, ¿verdad? Por eso es que está escrito, para que nosotros miremos. El mismo apóstol Pablo nos dice, esto está para que nosotros lo miremos y no nos pase lo que a ellos. Pero créanme que si esto no hubiera sido como lo estamos viendo, los 66 libros, ¿verdad? De la palabra de Dios, pues hubiéramos estado igual o peor, porque no era el ser humano de aquel tiempo más pecador que este, no, o más soberbio que este, o más hipócrita que este, o más, ¿verdad?, incrédulo que este. Hemos sido iguales. La diferencia ahorita que nosotros tenemos, ¿verdad?, los 66 libros, y hubo ya desde hace 2000 años más o menos quienes enseñaron la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Bueno, entonces allí es a donde nosotros nos ubicamos. Por eso creemos, pero creemos en lo que no se ve. Esa sí es nuestra fe, pero es por eso que creemos. Pero hay muchos, ahorita en lo actual, ¿verdad? Muchos, no pocos, muchos, incluyendo ahí familia mía, amigas y amigos de tiempo de muchos años, que no quieren creer a la verdad. Y a mí me miran como el hermano separado, como el aleluya, como pues no sé qué tanto podrán decir, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Realmente no me incomoda. Pueden decir todo lo que quieran, pero no me incomoda. ¿Por qué? Porque ahora yo soy libre. Yo sí miré la verdad, la cual habló Cristo. ¿Sí? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A mí me hizo libre desde el día que yo conocí que ya soy de mi Señor Jesucristo, que he nacido en su hermoso, precioso y santo nombre, y que Él a mí ya me dio, ¿verdad?, potestad de ser hijo de Dios. Eso lo encuentras en Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el 45. Dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. A ver, vamos a ver a dónde va a ir esta gente. Dice 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto lo habla cuando ya terminó todo. ¿Por qué? Bueno, porque los que estábamos ahorita, y si ahorita fuera el arrebatamiento, ¿verdad?, de la Santa Iglesia del Señor Jesucristo, empezara los 7 años de las revelaciones, ¿verdad?, de la semana 70 de Daniel, entonces allí iba todavía a trabajar Dios con ellos, con su pueblo, ¿verdad? Iba a trabajar con ellos, y todavía los gentiles que creyeran, pues iban a ser salvos, van a ser salvos. El que muera, ¿verdad?, de hambre, de enfermedad, pues de lo que se muera, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque como no se dejó marcar en la mano derecha o en la frente, bueno, pues no va a poder comprar ni vender, no va a poder rentar, no va a poder nada, no va a poder hacer nada, ¿ok? Y va a haber muchos que los van a acosar. Acuérdense lo que dice en Mateo capítulo 24, ¿ok? Dice que se entregarán los unos a los otros, ¿ok? Entonces, ¿no ha empezado? No. Esto es lo que es para el pueblo de Israel y los que se queden después del arrebatamiento de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Ok, entonces, esto es lo que yo quería que miraran de las 10 vírgenes, que vieran todo ese capítulo, todo lo lean, para que vean que no nomás es las 10 vírgenes, también es de donde el rey, ¿verdad?, les da los talentos, ¿verdad? Y hay más, hay más. No nomás hay esto. Entonces vamos a ver donde hay todavía más evidencia de la palabra de Dios, donde nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que nosotros,
Una vez que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, pero la fe completa, o sea, la fe que es en verdad, ¿ok? Que sabemos que ya no tenemos que hacer nada, bueno, pues es para nosotros esto. Hoy lo que dice aquí en Juan, capítulo 6, verso 35. Yo siempre he dicho versículo y cuando digo verso es raro, pero está bien. Voy a decir de los dos. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué vamos a pedir más nosotros siendo ya hijos de Dios? ¿Qué más? Podremos sufrir en este cuerpo, el apóstol Pablo lo ha dicho, son tribulaciones pequeñas, no es lo que va a ser, ¿verdad? Como la semana 70. Entonces, esto es en lo espiritual para nosotros. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ok? Bueno, no quiero entrar en más esto, porque calladito me veo mejor. Ahí va. 38. Dice, porque he descendido del cielo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Una vez más, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, que no deje que uno diga allí, voy a perder mi salvación si peco, voy a perder mi salvación si me retiro de la congregación a donde voy a perder mi salvación si no diezmo, voy a perder mi salvación si no como varón me hago la circuncisión, voy a perder la vida eterna si no, etcétera, etcétera. No, no, ¿ok? Dice y 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bueno, pues yo, ¿verdad? Si llego a dejar este cuerpo de carne y sangre antes de que seamos arrebatados de la Santa Iglesia, mi Señor Jesucristo, bueno, Él me va a resucitar en el día postrero, ¿sí? Bueno, 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, fíjate bien, creer en Él. ¿Cómo es que vas a creer en Él si no has oído de Él? No has oído el Evangelio de Él, las buenas nuevas de Él, la dispensación de la gracia de Él. Entonces, ¿cómo es que vas tú, verdad, a creer? Entonces, para que creas, tienes que conocer el Evangelio de la gracia, de las buenas nuevas. Es posible que Dios, ¿verdad? Dios es el que sabe todo esto. Es Dios, no nosotros. Entonces, es posible que tú te entregas a Él de corazón, pero Él sabe que sí es cierto que te entregaste a Él, ya eres de Él, ¿ok? Porque confiaste, ¿verdad? Y más que confiar, te confesaste a Él, ¿verdad? Diciendo que tú eres en ese momento un pecador, uno que está muerto en sus pecados, pero que ya conociste parte de la verdad y crees y tienes fe, pero vas a ir tú alimentándote de ese pan de vida, ¿ok? Porque es la única ventaja que vas a tener para que sepas la verdad, ¿ok? Ahora,
en el 40, ¿verdad? Dice que crea en Él, ¿verdad? Y que crea en Él. Entonces, hay a unos que les dicen, ¿crees en Cristo? Sí. Oh, no, pues si crees en Cristo ya eres de Él. No, 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 no. Crees en Cristo, pero ¿qué es en lo que vas a creer de Cristo? O sea, Cristo vino con un mensaje a los judíos. Los judíos no le creyeron. Él vino a adoctrinar a los judíos. Ustedes pueden mirar en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y eso lo encuentran, ¿verdad? Ustedes en el Evangelio según Juan, Marcos, Lucas y Timoteo. Entonces, perdón, Timoteo, ¿cómo se llama? Fíjate que de repente se me va el avión, ya será por la edad, ¿no? Pero sí, sí es la palabra muy importante que debes de encontrarla, ¿verdad? Ese es Mateo, el otro es Timoteo. Ok, Mateo. Entonces, la verdad es muy interesante porque la conocemos y la verdad nos hará libres de todo. Libres, ¿verdad? De la semana 70 de Daniel, libres de la muerte eterna, ¿ok? Entonces, eso es lo interesante, que no creamos nosotros a hombres, sino que creamos a la palabra de Dios. Yo aquí te muestro la verdad con la Biblia para que tú la mires y la entiendas de la manera que es, ¿ok? Dice entonces el 41, dice, murmuraban entonces de él los judíos. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Para quién era el tema? Para los judíos. Dice, yo soy, o decía, perdón, decía, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Bueno, hubo un tiempo en que descendió pan, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, no era pan, era maná para hacer pan del cielo. Entonces dice eso, ¿verdad? Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. 42, y dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Fíjense, la ignorancia del ser humano, tanto de aquel tiempo para el de este tiempo, ¿ok? Yo fui confuso, tenía escamas en mis ojos, tapadas mis orejas, mis oídos, y no entendía la verdad hasta que de plano, ¿verdad? Abrí mi corazón a Cristo, tocó a mi puerta, ¿verdad? A mi corazón, yo abrí y le entendí. Y Él comió conmigo y yo con Él. Entonces allí es a donde yo ya sabía que estaba en un error, pero había llegado al lugar correcto. Entonces, por eso, ¿verdad? Ellos decían, 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madres nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Ellos no sabían que desde el Antiguo Testamento en Isaías 53 venía, ¿verdad? Que él hablaba de su venida. Pues no, porque los meros, ¿verdad? En aquel tiempo arrancaron la hoja, escondieron esa hoja y no sabían los demás. Entonces, pues por eso también los católicos, ¿verdad? Aprovecharon ese momento, ¿verdad? Para a los creyentes de la católica, pues hacerles creer que, ¿verdad? María era madre de Dios, sino que no entendieron bien que allí, ¿verdad? En el entendimiento que viene, ¿verdad? Ahí mismo, ¿verdad? Nos enseña a nosotros que María es la madre del Hijo de Dios. En este planeta Tierra, porque ya allá, creo yo que ya todos vamos a hacer diferente manera, creo yo que sí, no lo sé. Pero bueno, entonces con esto les digo que mi Señor Jesucristo
fue y es, ¿verdad?, 100% Dios y 100% humano. El 100% humano fue a morir por ustedes y por mí para que nosotros seamos para vida eterna. Órdenes del Padre. ¿Ok? Juan 3:16, así lo dice. Entonces, Él murió porque era 100% hombre. Pero el 100% Dios, ¿verdad? Ese no murió. ¿Por qué? Bueno, porque era Dios. Pero si nosotros miramos la diferencia en lo uno y en lo otro, el justo murió por los injustos. ¿Quién era el justo? Jesucristo, 100% hombre. Sufrió como nosotros hasta ahorita no hemos sufrido directamente lo que Él sufrió. ¿Ok? Como Él. Porque Él no tenía pecado. Él no era pecado. Él no venía en pecado. Fue pecado por nosotros. Murió por eso, por nosotros. Por ahí oí un mensaje, ¿verdad?, de un muchacho, ¿verdad?, que dice y cree, ¿verdad? No cree que Jesucristo, ¿verdad?, nació y antes de la crucifixión Él no tenía pecado ni iba a morir por su pecado de Él, sino que Él iba a morir exactamente por el pecado del ser humano, de toda la humanidad. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, estudiar bien, ¿verdad? Mirar lo que es un tiempo y otro tiempo, dispensación y otra dispensación, saber, ¿verdad?, separar los tiempos, las dispensaciones, para que no tengamos el problema que tuvieron ellos, para que no tengamos el problema en lo actual que tienen ahorita los que confunden, ¿verdad?, el evangelio de la gracia con el evangelio de fe más obras, ¿no? Entonces, en esto nosotros, viéndolo de la manera que es, miramos entonces, dice 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Solamente el que vino de Dios sabe bien, ¿verdad? Yo he dicho a cada uno de todos ustedes, les he dicho, ¿verdad?, que son tres, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres deidades en un solo Dios. Es fácil, no hay más que un Señor Dios, ¿ok? Entonces dirá, bueno, entonces ¿por qué está diciendo que tres deidades? Bueno, porque el Padre manda al Hijo y el Hijo es Dios. El Hijo viene en Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios. Entonces tenemos tres en uno. Tres deidades en un solo Dios, que viene siendo nuestro Dios Padre Todopoderoso. Wow, es bonito eso, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Dice el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. A ver, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ya hablé, ¿verdad?, de que hay que creer, pero ¿en qué hay que creer? No es nomás creer que Él es Cristo, no, creer en lo que Él habla. 48 dice, yo soy el pan de vida. 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ese maná no era de vida eterna, ese maná era alimento que Dios les daba porque ellos venían de Egipto y Él los traía de la mano. 50,
Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. 51. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él dio la vida. 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bueno, cuando él hablaba de su carne, ¿verdad? No hablaba directamente, ¿verdad? Literal. Él hablaba de la Biblia. Acuérdense, bueno, en otras Biblias, ¿verdad? Dice la palabra, no el verbo, ¿ok? Es la palabra. Entonces, si él es la palabra y él habla la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir eso, ¿verdad? Que el que no entienda, el que no tenga el entendimiento de la verdad, pues ese nomás nanay, no va, ¿no? Por eso dice, entonces la palabra, ¿verdad? Es él. Pero él dejó la Biblia, el Evangelio, las buenas nuevas de la gracia. Entonces, eso es, ¿verdad? Dice, ¿verdad? El 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Por ahí el apóstol Pablo nos habla a nosotros, ¿verdad? No recuerdo ahorita en qué parte, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad? Que no confundan, ¿verdad? Que el pan que comen es Cristo. No, no es Cristo el pan que están comiendo, ¿ok? De la última cena, ¿ok? Porque si él dice, él es la palabra de Dios, ¿ok? Y aquel que escucha la palabra, pues recibe el Espíritu Santo porque cree. Entonces, si cree y tiene fe, el Espíritu Santo mora en él. Entonces quiere decir que es así. Dice 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece y yo en él. 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ya leí todo hasta donde dice de qué es de lo que él habla, ¿verdad? Para que vean. No sé si lo puse aquí, pero vamos a mirar. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, eternamente. El que cree de verdad en Cristo vivirá eternamente, no temporalmente. No dice que va a ser rechazado. 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, perdón. Dice 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pues sí, no, porque no la entendían. Pues comernos su carne, ¿verdad? O sea, pues no, ¿verdad? Se quedaban así. Dice el 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre venir a donde estaba primero. 63, el Espíritu es, a ver, aquí está, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, ¿verdad? Por eso ellos no lo entendían. 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado
del Padre. 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjense, y eran discípulos, pero ya no andaban con él. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad?, entrará al reino de Dios. Entonces, aquí es a donde vamos a mirar. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ellos de todo lo que habían visto creyeron, pero tuvieron que ver para creer, posiblemente sí. Entonces ahí es a donde hay la diferencia entre por la pura fe, ¿verdad?, y obras, o sea, que mirar obras para creer, ¿no? 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el Mesías. 70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. 71. Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Es bonito cuando lo lees por alguien que te lo enseña. En este caso así lo escuché yo y lo miré, lo leí y dije, no, esta es palabra de Dios, esto es correcto, porque sí, porque son dos tiempos diferentes. El tiempo, ¿verdad?, de los judíos queda en pausa y Dios le da oportunidad a los gentiles, ¿verdad?, a través de su Hijo, ¿verdad?, para que vengan, ¿verdad?, a Él, su Santa Iglesia. Vamos a ver lo que nos dice directamente, ¿verdad? Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice así, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vuelvo a lo mismo, el que invoque, ¿verdad?, el que cree, el que diga, yo creo porque así como resucitó Dios a mi Señor Jesucristo, así también va a resucitar a los que murieron en Cristo para Él. Entonces, yo creo porque sé que con su sangre hermosa y preciosa me limpió de todo pecado. Yo creo, ¿verdad? Yo creo, ¿por qué? Porque lo siento en mi corazón. Y sí estoy listo, estoy preparado para esa fe tan grande que tengo y yo sé que ya soy hijo de Dios. Entonces, eso es lo importante. Vamos a ver qué es lo que nos dice Romanos. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Acaso dice creer así nada más de, oye, ¿crees en Cristo? Sí, no, pues ya eres salvo. No, fíjate. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero ahorita en lo actual, como yo pienso que estamos en la última generación, pues ya ahorita no quieren escuchar nada, nada. Ya ahorita ya fuimos pocos los que creímos, no muchos. Fuimos pocos, no muchos, ¿verdad? Entonces, yo lo he visto de que voy, a veces hago papelitos para entregar, ¿verdad?, para los videos, nada, no hay nada. Les digo ahí mismo, mire, ¿usted cree en Cristo? No, sí, usted viene de la católica, sí, yo soy católica. Oh, mire, pues yo también era, pero la diferencia de la católica es esto. Ya empiezo a hablar con ellas y les doy el papelito y más allá lo tiran y se van. Entonces, ya no creen, no quieren creer. 15, y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe es por el oír y el oír palabra de Dios. Yo a usted le hablo palabra de Dios. No estoy diciendo que yo lo estoy convirtiendo a Dios. Yo nomás le hablo palabra de Dios. Usted la oye, usted la verifica que es verdadera
Y dice usted, yo estaba equivocado también, veo que esta es la verdad, estaba equivocado 100%, ahora me doy cuenta que debo de cambiar mi manera de pensar y arrodillármele a mi Señor Jesucristo y pedirle perdón y decirle, Señor, pues yo estoy muerto en mis pecados, necesito de tu sangre hermosa y preciosa para que me limpies de todo pecado. Creo en ti, Señor, creo que moriste y que al tercer día resucitaste, ok, y que moriste por mi pecado. Bueno, más de lo que tú le quieras decir ahí, ¿no? Pero sí tienes que reconocer qué es lo que él hizo por ti. Y también lo que está haciendo todavía, puesto que él, así como lo prometió en Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3, ¿verdad? Donde nos dice que él está preparando morada para nosotros, para que donde él esté, también nosotros estemos con él. Entonces, eso falta todavía, ¿ok? Bueno, dice 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjate lo que dice el 18. Pero digo, ¿no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras? 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo que no es pueblo, porque somos muchos pueblos o muchos países, ¿verdad? Dice, con pueblo insensato os provocaré a ira, un pueblo insensato, gentil, ¿verdad? Gentil es pagano, de los que andan ahí con ídolos, con imágenes, ¿verdad? Donde dice Dios como que si sus ídolos, sus dioses, sus imágenes caminaran, oyeran y todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya eso sería otro tema, pero bueno, por eso es que así está aquí en la palabra de Dios. Dice 20, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjate, iba la mujer samaritana, iba la mujer que estaba enferma, ¿verdad? Bueno, muchas, ¿verdad? De los cuales eran más bien fuera de los judíos y que creyeron en él que los propios judíos que era a los que él venía. ¿Verdad? Dice 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, ¿me da gusto oír eso? No, no me da gusto. ¿Por qué? Porque yo pude ser parte del pueblo de Israel, porque nosotros, la Santa Iglesia, pudimos ser el pueblo de Israel y el pueblo de Israel, la Santa Iglesia. Hey, el ser humano es lo mismo, no cambia porque sea judío, porque sea griego, porque sea... No, ¿ok? Somos nosotros, ¿verdad? Iguales, la diferencia es que nosotros tenemos toda la palabra aquí. El único que tenemos que es que leerla. Y por eso es que nosotros creemos, ¿verdad? En lo que no vemos, porque el apóstol Pablo nos habla de eso. Ellos miraban a su Mesías, pero no creyeron en él. No, ellos creían que no era su Mesías. ¿Por qué? Porque no miraban el resto de la Biblia. Nomás tenían los libros, ¿verdad? De Moisés, la Torá. Y bueno, entonces también, ¿verdad? Los libros del Pentateuco. Y bueno, también, ¿verdad? De ellos hubo quienes quitaron la hoja del 53, ¿verdad? De Isaías 53, ¿verdad? Entonces, pues ellos no, muchos de ellos no conocían. ¿Por qué? Porque los meros querían seguir comiendo sin hacer nada, querían estar ahí ellos ahí recibiendo dinero, dándose la gran vida. Bueno, pero no saben ellos lo que van a sufrir, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirar directamente aquí va en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Fíjate lo que es directamente para aquellos que fuimos y somos fieles, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, que creímos a la verdad, ¿ok? Y bueno, dice aquí, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que murieron en él, a los que ya han muerto. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, eso empieza. Dice el 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no precederemos a los que murieron, porque ellos dice que, 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatadas, la Santa Iglesia, ¿ok? Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, ¿ok? En un nuevo cielo y en una nueva tierra, la nueva Jerusalén. Ahora, entonces, si no crees en el arrebatamiento, por fin, a lo mejor tampoco crees, ¿verdad?, en todo lo que se ha vivido. Ahora, si nos vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, nos dice aquí, he aquí os digo un misterio. Eso era un misterio, por eso los judíos no creen en nosotros, porque hey, van a decir, ¿cómo es que ellos creen en un Jesús, ¿verdad? Que nace de una mujer pagana, que él, ¿verdad? Dice que es hijo de Dios cuando pues él es uno igual que nosotros, ¿verdad? Todo eso dice, por eso dice el 15:51. He aquí os digo un misterio. Ese misterio no era reconocido para ellos. Nada más dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bueno, entonces esto lo escuchaban ellos. Dicen, mira, no más, y lo que dice, no, no les creo, no les creemos. 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en unos cuerpos glorificados. Ahora, esto de la final trompeta no es en el Apocalipsis, en Revelaciones, no es la última trompeta, la séptima trompeta, no, nada que ver con aquello, ¿ok? Esto está hablando el apóstol Pablo para nosotros, los cristianos. Entonces, ya dándoles directamente todo esto, ¿verdad? Todo esto, entonces les digo de corazón, hablamos del tema de las 10 vírgenes que no son para la Santa Iglesia, porque en ese mismo capítulo, mismo Señor Jesucristo dice lo que le va a pasar a las insensatas. Y además, ¿verdad? Eso es directamente, ¿verdad? Algo que, pues no, necesitas leer en verdad todo el capítulo para que lo entiendas todo, porque no nomás es las 10 vírgenes. Mira, yo de corazón trato, ¿verdad? De mostrar lo que de verdad es. ¿Por qué? Bueno, porque todo aquel que en verdad cree a la verdad lo hará libre. Sí, lo hará libre, pero el que no cree, pues no, ¿verdad? Mira, vamos a entrar de lleno al capítulo 25 de ¿cómo se llama? De Mateo, fíjate bien. Habla de la parábola de las 10 vírgenes, ¿ok? Y luego termina con ellas de allí y luego habla de la parábola de los talentos y también eso va para el pueblo de Israel, ¿ok? Y luego de allí también, ¿verdad? Va a hablar el juicio de las naciones, el que yo les leí, el juicio de las naciones. Todo eso es del tiempo ese, del tiempo del castigo que viene para los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Y bueno, y los que se quedaron aquí en Cristo, ¿verdad? Que dijeron, sí, pues yo creo en Cristo y creo en la Virgen de Guadalupe. No, mi hermano, pues ¿sabes qué? Que no. Y una cosa, dije mi hermano, pero no. Una cosa también, ¿verdad? Que nosotros los que somos en Cristo somos cristianos y los que son católicos no son cristianos, son ellos, ¿verdad? Guadalupanos.
y bueno, tienen que venir de guadalupanos a cristianos. Los católicos, desgraciadamente, no son nuestros hermanos en Cristo, no lo son, ¿ok? Porque son a medias y nosotros somos completos, ¿ok? Yo no soy guadalupano, yo soy cristiano completo, ¿ok? Entonces, no podemos decir que son nuestros hermanos, son nuestros amigos y los estimamos, ¿verdad? Nos ha dicho nuestro Señor Jesucristo que amemos, ¿verdad? A nuestros enemigos, y a nuestros amigos y a nuestros hermanos, ¿ok? Entonces, sí, somos en verdad nosotros en nuestro Señor Jesucristo, pero las 10 vírgenes no son. Las 10 vírgenes son las 5 prudentes y las 5 insensatas, vienen calificadas para el pueblo de Israel, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, pues ahora sí se hizo grande el video, pero creo que con un muy bonito entendimiento. ¿Por qué? Bueno, porque a la verdad, cuando uno entiende, pues ya es mucho más mejor, principalmente porque ya eres en Cristo. Cuando entiendes la verdad te hace libre. Cuando ya entiendes que es el Evangelio de la gracia y lo encuentras en 1 Corintios 15 del 1 al 4 y, ¿verdad? Que es a la verdad, pues ya eres salvo. Estás esperando el arrebatamiento o antes puede ser que tu cuerpo deje de existir, ¿verdad? Y bueno, entonces ya en el Espíritu te vas con mi Señor Jesucristo, con Dios. Pero el que no es en mi Señor Jesucristo, lo siento mucho, ¿verdad? Pero no va para allá. Él va a el infierno y del infierno al lago de fuego. Y bueno, pues me da tristeza porque dije, tengo familia, ¿verdad? Que no es en mi Señor Jesucristo y amigas y amigos que no lo son. Y cuando yo digo familia, bueno, yo tengo mucha familia. Para empezar, mira, tengo a mi mamá, tengo mis hermanas, mis sobrinos, los hijos de mis sobrinos, mis tíos, mis primas, mis primos y los hijos de sus primas, de mis primas, O sea, es una familia grande, ¿no? Por eso digo, tengo familia que no creen y que no están en mi Señor Jesucristo. Y bueno, entonces ahí es donde nos toca a nosotros orar a Dios para que ellos también sean parte de la Santa Iglesia, ¿verdad? Y bueno, con esto me despido de ustedes dándole las gracias por ver este video que es un poco largo, pero con un muy bonito entendimiento donde nosotros sabemos que una vez salvo, sellado, siempre sellado. Si hay alguno por ahí que diga que no es cierto, que con Biblia me muestre lo contrario y yo con gusto, ¿verdad? Lo voy a tomar si de verdad lo puede mostrar con Biblia. Y si no, y si yo se lo estoy mostrando con Biblia, pues también él, ¿verdad? Que sea humilde también, ¿verdad? Para creerlo, ¿sí? Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.